que estamos viviendo siempre, ¿verdad? El cambio está presente, como dice la canción de Mercedes Sosa, ¿verdad? Y pues, ¿dónde se percibe ese cambio en la sociedad? Pues hay un elemento que es el de la cultura. En la cultura encontramos conocimientos, símbolos, valores y reglas que son aprendidos y transmitidos de generación en generación. O sea, la cultura es un elemento de la sociedad que está siempre en cambio, ¿verdad? Siempre está cambiando. Eh, ¿Y por qué es tan importante la cultura? Porque las culturas, así en plural, porque hay varios tipos de cultura, diferentes tipos de cultura, y todas son importantes porque todas son humanas, influyen en nuestras relaciones sociales y para con la naturaleza. Por ejemplo, en el pasado han habido culturas que han tenido una relación diferente con la naturaleza que la que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, eso es un elemento que genera cambio, ¿verdad? Bueno, voy a quitar esto porque esto estorba. Y pues el otro elemento que cambia en la sociedad son las instituciones. Son aquellos organismos sociales que fundamentan un orden y una autoridad predeterminada. Entonces, esto es lo que se llama el cambio social. ¿Cuáles son los elementos que cambian en una sociedad? Pues el primero es la cultura y el segundo son las instituciones. Una diferencia interesante entre estos dos elementos que son cambiantes es que la cultura tiende al cambio, o sea, la cultura es como el corazón de la humanidad, ¿verdad? Y pues, mientras que las instituciones, ¿verdad? Bueno, volviendo sobre la cultura, que es el corazón de la humanidad, este es siempre cambiante, siempre está cambiando. Mientras que las instituciones tienen una tendencia a evitar el cambio, ¿verdad? Instituciones que, como dice aquí la definición, son organismos sociales que fundamentan un orden y una autoridad determinada. Las instituciones podríamos hablar de lo que es el Estado, la familia, la iglesia. Y si ustedes se fijan, todas estas instituciones buscan mantener un, un esquema, ¿verdad? O un comportamiento ya preestablecido, que no cambie. O sea, mientras la cultura es cambiante por naturaleza, las instituciones buscan las formas de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza, pues no cambie. Entonces son como dos fuerzas que se van contraponiendo, como las fuerzas del corazón o también del sol. Hay una canción de Pink Floyd sobre eso. Eh, las instituciones se diferencian de la cultura porque tienen objetivos y estrategias definidas. Entonces, por ejemplo, ¿dónde están los objetivos del Estado de Honduras? Están en la Constitución de la República. ¿Y dónde encontramos sus estrategias? En todas las leyes que el Estado de Honduras ha estado promulgando. Entonces, ahí es donde ustedes pueden ver cómo el Estado tiene objetivos y estrategias. Y así cualquier otra institución. Un ejercicio interesante que podrían hacer es tratar de identificar otra institución y ver si esa institución tiene objetivos y estrategias definidas. Porque, por ejemplo, el Instituto Hondureño de Seguridad Social tiene estrategias y objetivos definidos. Sí, eso lo podemos buscar nosotros en la página de esa institución. Entonces, por ahí va. Ahora, el cambio social es un proceso que puede observarse en todas las sociedades humanas. Es cierto, todas las sociedades cambian, aunque el ritmo y la orientación del cambio no son necesariamente las mismas. Por ejemplo, hay sociedades que cambian de manera más rápida, ¿verdad? O sea, con más vertiginoso, podríamos decir incluso, como por ejemplo las sociedades como la japonesa de hoy en día o la de Europa. Son sociedades que tienen un ritmo de cambio bastante acelerado, en comparación como por ejemplo con una sociedad de allá de las islas del sur del Pacífico, donde todavía son pescadores. O pues no yendo de tan lejos, aquí en Honduras, si comparamos el cambio social que hay en Honduras comparado con lo que hay en cambio social que se observa en Europa o en Japón, pues cambiamos más lentamente que allá, ¿verdad? Ahora también, no solamente el ritmo, que acuérdense que el ritmo es como el que nos enseñaban en música, ¿verdad? Cuando hacíamos con las claves. Entonces hay ritmos acelerados, hay ritmos más lentos. La orientación del cambio, también eso se refiere al modelo a seguir. Por ejemplo,
Honduras, Honduras en el siglo XIX tenía un modelo a seguir, que era Francia. Por eso en nuestro himno nacional dice, era Francia la libre, la heroica. ¿Verdad? Y todo lo que dice ese párrafo, esa parte de nuestro himno nacional. Mientras que hoy en día ya no estamos viendo a Francia como nuestro modelo a seguir. Y eso se lo voy a dejar como una pregunta abierta para que participe en el foro. ¿Cuál es el modelo a seguir que tenemos hoy en día en Honduras? Bueno, también los cambios sociales se originan de diferentes fuentes. Vamos a ver aquí una lista de las diferentes fuentes del cambio social. El primero es de la naturaleza, luego tenemos lo que son las ideas. Las ideas pueden generar cambio. La naturaleza puede generar cambio en nuestra sociedad. Pueden, no siempre sucede. Por ejemplo, bueno, ahí tenemos ejemplo de los mayas en el clásico. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, lo que nos dicen los arqueólogos es que ya para el inicio bueno, allá por el 800 después de Cristo, hubo una época de sequía en el área maya, con esto de los efectos del niño y la niña. Entonces, esa sequía duró por mucho tiempo y pues eso, como ustedes imaginarán, va a generar un descenso en la producción agrícola. Si hay menos producción agrícola, pues seguramente va a haber hambre. Y pues como hay hambre, entonces hay posibles sublevaciones, ¿verdad? Entonces lo que pasó en Copán, y eso es lo que la hipótesis que domina en el pensamiento de los arqueólogos en Copán, Copán fue abandonada repentinamente precisamente porque hubo una sublevación. ¿Por qué? Pues como les decía, había un momento de hambruna y pues a quienes eran los que eran responsables de solucionar el problema, pues los sumos sacerdotes, ¿verdad? Porque los sumos sacerdotes eran los que podían interceder dentro de la cosmovisión de los mayas, ¿verdad? Interceder ante los dioses para que viniera la lluvia. ¿Qué es lo que podrían haber pedido más los sacerdotes en ese momento? Que llegaban todos los campesinos mayas a pedir las lluvias. Pues den más ofrendas. Y entonces, pero la lluvia no llegaba. Entonces, ¿quiénes eran los que tenían la culpa de todo esto? ¿Contra quién se tenían que rebelar los campesinos mayas que estaban viendo a sus hijos muriéndose de hambre? Pues no podían hacer contra los dioses porque los dioses son dioses, ¿verdad? Pero ¿a quién sí veían? A los sacerdotes, ¿verdad? Y entonces ellos son los que no estaban cumpliendo con su función y por eso hubo una sublevación, ¿verdad? Con esto, ¿qué es lo que pasó? Empieza la decadencia de los mayas clásicos y pues entiéndase pues que los mayas clásicos son los que habitaron Copán. Esos son los que sabían leer los glifos que están ahí en las estelas y en la escalinata jeroglífica. Entonces, por ahí tenemos ese elemento y la naturaleza ahí interactuando para generar, en este caso, un cambio pues no favorable a una cultura específica como los mayas. Y pues otro elemento natural que está afectándonos nosotros hoy en día es el coronavirus, ¿verdad? Esta pandemia pues ha generado un cambio en nuestras prácticas educativas como la que estamos viendo hoy, ¿verdad? Que ahora hasta estoy grabando esta presentación para poderlas servírselas en el espacio adecuado en la plataforma. Y bueno, entonces esos son cambios sociales. Otro elemento que puede generar cambio social son las ideas, porque por ejemplo una idea nueva puede generar un cambio importante en las colectividades. Y ahí lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando específicamente del viaje de Cristóbal Colón, cómo genera un cambio. Y ahora con la independencia también vamos a ver cómo esas ideas propiciaron un cambio desde la colonia a la república. Otro elemento que puede generar cambio es el conflicto, ¿sí? Las sociedades en conflicto pueden generar cambios, entiéndase el conflicto como una guerra, pero también como la lucha de clases, como diría Carlos Marx. Y vamos a ver aquí que hay alguien que viene entrando. Y vamos a ver. Ah, bueno, como que se arrepintió. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, entonces,
nosotros, el cambio, como les decía, el conflicto también puede generar cambio social, la lucha de clases o las guerras. La demografía, que se trata de la concentración o dispersión de la población, también puede generar un cambio social, y pues eso tendríamos que verlo con las estadísticas y lo que analiza el Centro Estadístico de Honduras. Y bueno, después está la división del trabajo. Eso se puede ver desde la sociedad de cazadores-recolectores, cómo la especialización ha generado un cambio en lo que serían las estructuras sociales. Por último tenemos la cultura, que es una de las que más nos interesa. A partir de la cultura se pueden generar cambios sociales a partir de lo que es eh, la invención, y estas son las tres diapositivas que vienen, la difusión y el descubrimiento, ¿verdad? La invención, la difusión y el descubrimiento, que aquí están en el caso del viaje de Cristóbal Colón. Nosotros podemos ver que se inventan cosas que no existían antes, como por ejemplo el sextante, que aquí vemos un ejemplo de lo que es un sextante hoy en día. Las carabelas, que ustedes saben que son las embarcaciones en las que viajó Cristóbal Colón. Los burgos, que son las ciudades que se crearon, ¿verdad? Se crearon alrededor de lo que es la actividad comercial. El arado de surco profundo, que es algo que llegó desde, bueno, que se incorporó a estas sociedades. Y pues no solamente objetos se van a inventar, sino que también ideas como el humanismo y el renacimiento, y más adelante lo que es la ilustración, las ideas de la ilustración, que básicamente esas ideas de la ilustración son las que van a inspirar todo lo que son los movimientos independentistas en América, ¿verdad? La ilustración va a ser importante con algunas ideas como lo que es la razón, lo que es la libertad. Por eso tenemos la Estatua de la Libertad ahí en Nueva York. No es así solo porque sí, las estatuas se hacen por algo. Entonces está la Estatua de la Libertad, la razón, que la menciona precisamente nuestro himno nacional. Ahí se acordarán ustedes, donde hablaba de que Soberbia alzaba a su lado el altar de la diosa Razón. Entonces, la razón quiere decir orden, orden del pensamiento, y ahí van a ver ustedes en su clase de filosofía cómo se va a desarrollar ese orden del pensamiento a partir de lo que es la matemática, por ejemplo. Y también se establecen nuevas relaciones sociales como el mercantilismo, que el mercantilismo es un fenómeno, una fase de transición entre lo que es la sociedad feudal al capitalismo. Ahí les recomiendo que ustedes retomen lo que sería la línea de tiempo, la primera línea de tiempo que hicimos en esta clase, allá en la unidad 1, en las primeras actividades, porque ahí van a ver lo que es el feudalismo y el capitalismo, y hay una fase de transición que sería el capitalismo, que ahí vamos a retomar esta idea más adelante, ¿verdad? Además de la invención, la difusión también va a generar un cambio social, sobre todo en la época de antes del viaje de Cristóbal Colón. Ya se estaba dando un poco en el marco del mercantilismo, se va a estar dando estos viajes. Uno de los viajeros más famosos que seguramente ustedes han escuchado es Marco Polo. No va a ser el único, pero sí, yo creo que más allá de Cristóbal Colón, Marco Polo va a ser uno de esos viajeros insignes europeos. Y pues gracias a esos viajes pues, se va a contactar Europa con todos estos centros productores de Asia, ¿verdad? Eso se debe precisamente a que el surgimiento del capital, ¿cómo se llama? De una transformación en la sociedad a través de lo que sería las guerras, precisamente. Ahí se hablaban de lo que serían las guerras de conquista, que se denominaron las cruzadas, ¿no? Ahí vamos a hablar más adelante de eso. Yo creo que va a ser en la otra sesión porque ya se me acabó el tiempo. El descubrimiento también se refiere, la tercera forma de generar cambio social. Y pues, como dice la definición, la comunidad se da cuenta por primera vez de algunos elementos del mundo. Y por ejemplo, eso se ve mucho en lo que son los avances médicos, como por ejemplo el uso de la sábila y del llantén, todas esas medicinas naturales que tienen nuestros pueblos, pues que en buena medida han servido para asegurar su vida, pues hoy en día son retomados y son redescubiertos por la ciencia moderna. Y bueno,
A partir de aquí empieza lo que sería ya el materialismo histórico y cómo explica esos cambios, ¿verdad? A partir de las categorías de la economía, el aparato jurídico político y lo ideológico. Ahora que eso lo vamos a hablar ya en la otra sesión porque ya es mucho tiempo. Ya había